empezamos, Kiko. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Para mí es una suerte poder contar contigo, porque Kiko, para los que no le conozcáis, es una persona experta en nuestro sector, en el sector de la dependencia de las personas mayores, de las personas con vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Lleva muchos años trabajando en el sector. Si le buscáis y le googleáis, pues encontraréis mucha información y de mucho valor. Y os animo a que lo hagáis para haceros una breve idea, ¿vale? Primero lo que he dicho, gracias por tu tiempo. El motivo de la entrevista es porque hace unos meses la empresa Allenby, como también la empresa Handeo, que es una empresa de recursos asistenciales francesa, me comentaron que les interesaría contenido con expertos y pensé, pues Kiko es la primera persona a la que tengo que entrevistar. Y el segundo motivo de la entrevista es entender cómo podemos acompañar a las personas que se dedican al servicio de atención a domicilio, no solo a las que se dedican, sino a las que tienen vivencias con el servicio de domicilio, ya sean familiares o las mismas personas usuarias de estos servicios, con o sin COVID, porque sí, hemos tenido coronavirus, pero el coronavirus tampoco tiene que ser un factor para saber cómo poder acompañar a las personas, eso ya lo teníamos que saber antes, y aparte el COVID tampoco se ha terminado. Entonces, me parece también interesante que las personas de nuestro sector hagan contenido referente al COVID, pero ¿y si no tenemos COVID, qué hacemos? O sea, realmente, por ejemplo, especificando un poco, la soledad ya estaba antes del COVID. ¿Por qué ahora hablamos de personas que están en soledad durante el confinamiento? Si es que esto ya existía. Pero bueno, por lo tanto, el objetivo de la entrevista al final es entender esto, ¿no? Cómo acompañar a las personas que tienen algún vínculo con el servicio a domicilio, ya sean profesionales, familiares o personas usuarias, ¿vale? Y para ello, las preguntas van a ir encaminadas con el trasfondo de Evolution Alzheimer, que es un proyecto que se está llevando a cabo a Francia, pero que ya viene desde 1999 en Canadá. Es un proyecto que lleva años y que se basa fundamentalmente en 4 ejes, que son acompañar a la persona afectada por Alzheimer o no, es decir, básicamente afectada por enfermedades neurodegenerativas, compartir con el cuidador principal o el acompañante principal pues observaciones, estrategias individualizadas que faciliten el acompañamiento a domicilio, trabajar en el marco de la red gerontológica y proporcionar respiro a la persona en sí, ¿no? Estos son los 4 ejes fundamentales de Evolution. Entonces, como digo, pues las preguntas que te voy a hacer, Kiko, van a ir en función del trasfondo de Evolution para que podamos entender qué es Evolution, ya que esperemos que pronto pues venga a España, ¿vale? Bueno, yo también agradecer la confianza y agradecer la oportunidad de poder pues dar también mi opinión humilde, pero yo creo que puede ser también útil y que bueno, yo creo que es muy importante partir de la primera palabra que casi dices o que Evolution plantea, que es la palabra de acompañar, ¿no? A veces intervenimos demasiado y acompañamos poco. Y habrá más ahora, aunque igual vamos a tener que trabajar atención centrada en la persona, pero enmascarada, es decir, muchas veces detrás de la máscara, eso será un reto, donde ahí vamos a tener que aprender a acompañar de muchas otras formas diferentes. Muy Muy bien. bien. Pues la primera pregunta es, ¿qué te transmite a ti Evolution Alzheimer? Evolution significa mochila, ¿no? ¿Qué, qué te transmite a ti este término? Tú que eres también tan experto en terminología, en realidad. No, vamos a ver, Evolution, a mí, además de haberlo podido conocer, haber podido estudiar un poco, pues, cómo plantean y esos 4 ejes que decías, es decir, yo creo que Evolution con ese término mochila realmente pues a mí me lleva, me sugiere cosas tan importantes como saber trabajar desde la historia de vida. ¿Qué llevamos en la mochila? ¿Qué experiencias llevamos en la mochila? ¿Quién llevamos en la mochila? ¿Qué personas personas del propio entorno forman parte
de esa mochila que se ha ido rellenando con todos los años de vida de una persona. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces cuando una persona llega a unos servicios, a un servicio de atención a domicilio, nos llega con una maleta de problemas. Es decir, las personas que estáis ahí coordinando, pues hay un expediente social, hay un expediente de salud, hay un expediente económico, pero ¿dónde está la otra parte de la mochila, ¿no? Y esa parte de la mochila es la que nos permite, en cierto modo, pues personalizar, trabajar la intimidad, dar valor a los pequeños detalles de la vida de la persona, que es la que nos permite construir grandes valores. Yo creo que los grandes valores se construyen a partir de los pequeños detalles que muchas veces acabamos encontrando dentro de esa mochila vital de la persona, a veces más ordenada o a veces más desordenada. Yo cuando leía cosas de Baluchon pensaba, ¿cómo será la mochila de una persona con Alzheimer? Igual es esa mochila que muchos tenemos, que somos más o menos ordenados, en los que para encontrar una cosa pues nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde lo he puesto? Tiene ocho bolsillos diferentes, ¿no? A ver, no soy sistemático y no, ya me entendéis, que puede haber gente así, o al contrario, esa mochila que puede tener esa persona que al final encuentra de todo. Es decir, yo conozco gente que cuando tú le dices, oye, es que necesitaría algo y sale de esa mochila y tú dices, ¿cómo puede ser? Eso parece la mochila de Doraemon, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que haya personas que tienen de todo ahí? Es decir, ¿cómo es la mochila vital de cada uno? Fijaros, yo creo que ahí es lo que realmente nos permite acompañar de una forma personalizada. Yo me atrevo a decir que quizá bautizamos mal la atención centrada en la persona, ¿eh? Porque eso a mí me sugiere, por ejemplo, uh, que somos nosotros quienes decidimos y nos centramos en la persona. Yo creo que Baluchon nos permite una visión un poco diferente del ACP, la que yo llamaría la atención centrada desde la persona, desde, es decir, desde la persona que tienes ahí delante, desde la familia, desde el profesional, ¿eh? Porque si el profesional no se atiende a sí mismo, poco va a poder atender a la persona, además en un entorno que es un entorno domicilio, un entorno donde la intimidad de la persona a la que estamos cuidando es quizá lo más importante, ¿eh? Es diferente que un servicio como una residencia o como un centro de día, que las personas llegan a un lugar donde la intimidad es diferente. Perdona si me enrollo, ¿eh? Sí, Pero no, un no, 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 no. poco lo que a mí me ha sugerido Baluchon Vale, es esto. claro. De hecho, o sea, al principio he introducido los 4 ejes, pero tiene 3 etapas aparte de los 4 ejes. Y las 3 etapas son básicamente antes del servicio, durante el servicio, después del servicio, ¿no? Entonces, yo creo creo un poco lo mismo que tú, sin ser pues tan especializada ni tan experta, ¿no? Realmente, lo que he ido viviendo humildemente es que si no trabajamos antes del servicio, durante el servicio y después del servicio, desde el profesional, desde la persona, desde la familia, eso no se puede gestionar. Es que es así. Totalmente de acuerdo. Es decir, para mí ese en me chirría un poco. Creo que debemos trabajar, debemos atrevernos, pero aunque es la filosofía, ¿eh? Desde la persona, desde sus decisiones, desde lo que expresa, desde su historia de vida. Yo soy una señora que en un domicilio no toma la medicación y solo toma la medicación si le hablas en francés, porque fue profesora de francés y cuando le dices Bonjour, madame Montse, pues ella empieza a hablar en francés y ya está, ya se ha tomado la medicación. Es decir, ese pequeño detalle, ¿dónde está? En la mochila personal. Claro. No estará en un expediente técnico. Oiga, háblele en francés, ¿no? Eso lo vamos descubriendo
Y yo creo que ahí esa mochila, eh, ese bagaje Ujú. vital que da significado, que da sentido a lo que vamos trabajando cada día. No es fácil, no es fácil, porque nos cuesta mucho también abrirnos en ese sentido. No es Claro. fácil esa mochila. ¿Mm? No, sobre todo cuando intervienen factores de intimidad, cuando, por ejemplo, a una persona mayor o una persona no tan mayor, pero con cierta vulnerabilidad, pues, por ejemplo, tienes que ayudarla en una higiene personal o cosas así que son francamente íntimas. En esos momentos, claro que cuesta porque, bueno, es que claro, la mochila vital que tú dices, pues no puede entrar cualquiera, no puede entrar cualquiera. Mira, Sandra, yo también he trabajado temas de sin techo, personas sin techo y con equipos de calle. ¿M? Para mí, Baluchón me llevaba mucho cuando con los equipos de calle yo les decía, mirad qué mochila lleva, pero por favor no se la toquéis. No le quitéis la cosa de las cosas del banco donde está durmiendo, porque su banco y su mochila es su mesita de noche, es su espacio de intimidad en la calle, pero es su espacio de intimidad. Pedidle permiso, ¿no? Ah, así le estáis dando importancia como persona. Le estáis dando a decir, oye, tú decides sobre tu espacio, ¿no? Creo que en ese sentido es básico, es importante. ¿No? ¿Y qué El crees valor, perdón, no, no. ¿No? qué crees que ha pasado con la mochila vital de las personas que reciben asistencia en su casa durante el COVID? Bien, yo creo que ahí, fijaros, primero las personas les habrá costado entender, ¿no? Les habrá costado entender cómo alguien se debe quedar en el rellano, a veces, o a distancia, o cuando entra, pues entra con esa máscara que debe estar ahí para protegerla, evidentemente, pero esa máscara que en cierto modo despersonaliza y hasta quizá pues con ese EPI, ¿eh? Si Ujú. se ha podido entrar con EPI, seguramente muchas veces ni eso habremos podido utilizar. Mm, pero esa máscara de decir, oye tú, pero si yo te tengo mucha confianza, ¿por qué? Es decir, muchas veces la incomprensión de esa persona mayor que no entiende, que no es capaz ya de entender esos cambios, yo creo que eso ha sido muy duro, ¿no? Mirad, yo tengo dificultad auditiva, y a mí, pues, por ejemplo, una de las cosas que me ha ocurrido estos días, cuando se me estropearon uno de los audiófonos, pues yo me di cuenta que estaba mucho más acostumbrado a leer labios de lo que pensaba. Con la máscara imposible, Ya. con la máscara imposible. Es decir, cómo esa persona a sus 80 años, o a sus 90 años, a sus 45 años, pero con una discapacidad que necesita cercanía, mm, ha tenido que cambiar su registro y ha tenido que adaptarse, y muchas veces sin entender por qué, cuando lo que busca muchas veces es la proximidad, aunque a veces esa proximidad la exprese desde la rabia, desde el enfado o desde el... ya sabemos que hay muchas personas que responden muy bien, pero que hay otras que se enfadan cuando vamos a su casa porque les hacemos hacer cosas que no quieren o que, o que en cierto modo pues les incomodan. Mm, pero yo creo que esa ha sido la primera gran dificultad. Yo creo que ahí pues hemos aprendido el lenguaje de los ojos, ¿no? El del lenguaje de sonreír bajo la máscara, ¿no? Se nota cuando alguien sonríe bajo la máscara o cuando no sonríe bajo la máscara. Es decir, creo que ahí hay una serie de elementos que son los que se han producido mm, en ese sentido, ¿no? Quizá esa situación ha hecho que algunas cosas puedan haber sido vividas de una forma
más rutinizada por las personas que a las que atendemos. Pero Ujú, yo creo que también lo que habrán descubierto es que las profesionales y los profesionales de atención a domicilio se han acercado de una forma diferente. Se han acercado, han intentado suplir esa cercanía facial o tal por una forma, una actitud mucho más, de mucha más cercanía. Lo he hablado con personas del sector, me dicen, he descubierto que tenía yo otras competencias que he puesto en juego y que me han permitido trabajar la proximidad, ¿no? La operación triunfo, que le llamo yo, ¿no? A tu lado me siento seguro, ¿no? Y que han hecho esas actitudes, pues llevar a esa seguridad que hace que el trabajo que habéis realizado muchas personas de atención domiciliaria, ujú. pues sea ese pequeño triunfo diario, ¿no? De las personas. Ese pequeño triunfo diario que les ha hecho pasar esa situación diferente. Y ahí tenemos aprendizajes. Oye, ¿qué competencias mm, experienciales, qué competencias de actitudes he puesto en juego durante esta época? ¿Cómo he suplido? ¿Cómo he estado? Esto puedo utilizarlo cuando no haya COVID, evidentemente que puedo utilizarlo Ujú. cuando no haya COVID. ¿Mm? Yo Claro, creo que es importante. ¿Mm? al final el COVID lo que nos ha proporcionado son herramientas que nos han hecho más resilientes, Evidente. ¿Mm? ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que ahora ya puede venir lo que sea, que vamos a estar seguramente más preparados que antes, ¿no? ¿O no? Vamos a estar más preparados que antes, pero yo no creo que debamos ser tan triunfalistas de decir, puede venir lo que Ujú. sea que, no. Yo creo que debemos estar muy alerta cada vez que venga lo que sea, decir, bueno, ¿y esto a mí qué me pide? Y esto, como desde una coordinación, que también sufrís los que coordináis, esto como desde una coordinación podemos abordarlo. Porque para mí hay que trabajar mucho duelo ahora, ¿no? Pero ese duelo nos va a ayudar a trabajar cosas, porque habrá habido duelo en las personas, habrá habido duelo en las familias, pero habrá habido duelo en Ujú. Sí. los profesionales que muchas veces se han sentido, quizá yo diría, de una forma muy empática, ante una situación de soledad para poder dar respuesta, la soledad del profesional. ¿Mm? Que no quiero decir que no hayan sido acompañados por Ujú. coordinadores, pero ante una situación así, cuando tú te juegas Claro. delante de lo que es cotidiano, etcétera, etcétera, uf, ah, te entran Mm. muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas y hemos gestionado soledad, ¿no? Tú antes hablabas de que antes existía soledad, Ujú. evidentemente, ¿no? Eh, yo espero que hayamos aprendido muchas cosas de esta situación y que las podamos llevar a nuestra realidad cotidiana. Hace poco, hace unos 5 o 6 meses, moría una pareja de personas mayores en su piso. Y murieron los dos. ¿Por qué? Porque el marido, que era el que estaba bien, tuvo un ataque de corazón. ¿Mm? Y al cabo de 5 días, a los vecinos que no los veían y que veían que no salían esas personas mayores ahí, am, llamaron a los bomberos. Y cuando fueron los bomberos, pues ¿qué encontraron? Pues encontraron que la mujer había muerto por inanición, porque precisamente, es decir, porque quizá eso ocurrió en Cornellá hace pues algún tiempo. No habían pedido nunca nada a los servicios sociales, etcétera, pero fijaros, la soledad que debería haber ahí. Ah, no tenían familia, no tenían, bueno, pues fíjate, si antes existía eso, ahora que se han despertado una serie de redes importantes de cómo, de cómo apoyar a las personas mayores de los edificios, etcétera, etcétera, Ujú. yo creo que ahí podemos aprender mucho, muchísimo. De una de esas 4 ideas, ¿no? Es decir, la red
que hay en el entorno y cómo somos una red social que podemos ayudarnos mucho más de lo que nos ayudábamos antes. Y eso creo Ujú. que ha salido a relucir también y que hay que aprovecharlo desde el SAT. Yo Ujú. creo que hay que buscar un poco qué redes se han tejido en los espacios donde estamos trabajando para Ujú. utilizarlas y para implicarlas. Decir, oye, vosotros podéis ser radares de soledad, Claro. radares de dependencia, ¿no? Eh, ahí Claro, al podemos. final yo creo que lo mínimo que podemos hacer las personas que estamos detrás y no en la trinchera del domicilio, lo mínimo que podemos hacer es ser gestores de mochilas, porque al final las personas que están en la atención domiciliaria al pie del cañón estarán desarrollando su propia mochila, porque si son gestores de mochilas de personas que padecen enfermedades en sus casas, pues probablemente estarán desarrollando su propia mochila de profesional, por decirlo así. Igual que la puedo desarrollar yo y puedo necesitar también un experto a mi lado para que me la gestione, ¿no? Por ejemplo. Ujú, Eh, entonces, como mínimo tenemos que gestionar mochilas. Y al final, a mí, durante el COVID, lo que quizás más me ha preocupado y lo que quizás ya quería comentar más contigo es la soledad del profesional que decías, ¿no? ujú, Y cómo podemos abordar y gestionar esta soledad del profesional y realmente ser radares de soledad. Claro, basándonos, yo creo que en el tercer eje de lo que explica Valuation, que es compartir con el profesional observaciones y estrategias individualizadas que faciliten la atención a domicilio. ujú. ¿Y eso cómo crees tú que podríamos hacerlo? Bueno, yo ahí creo que primero, con COVID o sin COVID, lo primero que hay que hacer para mí es hacer un ejercicio muy sencillo, que es aplicar, leer bien la palabra reconocer. Si escribimos la palabra reconocer, es un palíndromo. Sí, Si la leemos empezando por el final, se lee igual, es reconocer, ¿no? Es decir, yo es un ejercicio que he hecho estos días. Oye, Kiko, cuando has estado, a mí me ha tocado, sabes tú, estar en una clínica de emergencia con personas que han estado pues ingresadas desde residencias, todas ellas con COVID positivo, ¿no? Pero me he puesto delante del papel y decir, oye, Kiko, ¿qué has hecho bien? ¿No? Oye, Kiko, ¿qué cosas han sido mejorables? ¿No? Pero, ¿qué has hecho bien? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho bien? claro. ¿No? Creo que ha acabado pesando mucho más lo que hemos hecho bien y qué cosas han sido mejorables, en qué cosas te has equivocado, qué cosas harías diferentes. ¿No? Luego también me he puesto ahí, y yo creo que son ejercicios que nosotros vale la pena hacer, es decir, bueno, escríbele una carta al COVID, ¿no? Con lo que le agradeces. Claro, empiezo. ¿Qué te agradezco, COVID? Tu, la experiencia que tú me has dado me ha hecho descubrir en mí, en mi equipo, tal que me he cohesionado más con los demás, he confiado más en mi entorno, hemos llorado con otra gente, nos hemos sentido, eh, mira, hemos flexibilizado nuestro trabajo y donde no ha llegado el otro, he llegado yo. ¿No? Ujú. ¿Qué me has dado en positivo? Oye, COVID, ¿y en qué te odio? ¿Eh? ¿Qué me ha hecho rabia? Escribirlo, ponerlo sobre un papel, aunque luego lo rompamos, nos sirve para exteriorizar y cuidarnos también a nosotros mismos. Porque el peligro más importante ante ese gestionar mochilas cotidianas de otras Ujú. personas es que nos lo quedemos dentro. Y quedárnoslo dentro nos puede hacer daño, nos puede generar como un pequeño. A mí me ha servido escribir, a otro le sirve igual pintar o hacer dibujos todos de color negro o todos de colores. Pero yo creo que es bueno dejarse un espacio a uno mismo para decirse, oye, fíjate, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha permitido aprender esto? ¿Qué me quedo como experiencia que me ha marcado la vida, que me marca mi vida profesional? Yo creo
que este COVID le podemos agradecer que nos ha hecho mejores profesionales, Sí. porque hemos mejorado en actitudes, porque hemos flexibilizado, porque no hemos pensado tanto en la tarea y hemos pensado más en cómo la persona recibe las consecuencias de esa vivencia que tenemos ahí. Mm, Bueno, seguramente que hemos aprendido a veces a ser más tranquilos y a llorar en el momento en el que estás ahí, no delante de otras personas, pero seguramente que habrá mucha gente, muchos profesionales que habrán llorado, otros que no, que lo habrán sabido llevar. Pero oye, yo creo que es muy bueno ese autoconocimiento. Primero, Ujú. los límites, hasta dónde puedo llegar, qué me puede más a mí. ¿Mm? Una forma es escribirlo, otra forma es, yo creo que cuando escribes y lo pones en una hoja o cuando lo pones en algo que es externo, Ujú. ¡ah! Lo has sacado y lo que es más peligroso es no sacarlo, ¿no? ¿Qué puede pasar si no lo sacamos? Pues perdonad, para mí algo peor que el coronavirus. Puede ser un cáncer interno, pero, pero a nivel mental, ¿no? Es decir, podemos estar ahí dándonos a nosotros mismos una serie de vueltas. Bueno, no quiero compararlo así, ¿no? Pero cuidado, que eso no sea un carcinoma mental, ¿eh? Perdonad la metáfora, pero fijaros que eso nos puede, en cierto modo, generar células muertas de acompañamiento. Sí, No sé si soy demasiado gráfico. claro. Si no debo serlo, me lo dices. No, no pasa nada. Ya va bien tener esos esquemas mentales, porque al final las palabras no lo pueden explicar todo, yo creo. No, evidente. No, pero yo creo bueno, que ahí cuidarse a uno mismo es muy importante. Yo te diría plantearnos dos cosas. Debemos tener cuidado de nuestro confort físico, Ujú. ¿no? Es decir, no me voy a desfondar físicamente, porque si me desfondo físicamente y doy todo, sin poder cuidarme a mí mismo físicamente, llegará un momento que habrá sido como un petardo de verbena, que será una explosión al principio, pero que luego se apaga enseguida, ¿no? Am, am, el cuidado físico de uno mismo es muy importante, igual como el cuidado físico de la persona. El cuidado físico de la persona ya conocemos, ¿no? Pero cuidarse físicamente a uno mismo, yo creo que es muy importante. Ese confort físico que también puede ser para las familias. Cuando entráis en un domicilio, estáis dando confort físico a las familias. Les estáis quitando una maleta, una mochila de acciones muy concretas que son difíciles, es decir, y eso genera confort físico, ¿no? Pues habrá que cuidarse. ¿Y qué tiempo tengo yo para cuidarme mm, físicamente? Y el cuidado emocional, es decir, ¿con quién hablo eso que me está corroendo esta tarde? Ujú. Lo hablo con otras personas a nivel de equipo. Ujú. Vale, pero es que tengo suficiente con eso. Puedo hablarlo quizá con otra persona, porque a veces la supervisión en equipo es muy buena, evidentemente, pero a veces también debemos cuidarnos emocionalmente. ¿M? De Busco hecho, espacios, qué sé yo, pues por ejemplo, de mindfulness, de meditación, de escuchar esa música que a mí me sirve para ponerme un espacio que tenga yo conmigo mismo. Busco un espacio físico donde sentarme y poder estar conmigo mismo, ¿no? Eso es importante. Si no estamos con nosotros mismos y no buscamos nuestra pulsión en ese sentido, ah, difícilmente vamos a llenar el depósito para luego poder atender bien a los demás. sí. Por lo tanto, yo diría cuidarse en esos dos aspectos, confort físico
confort emocional, de trabajar los duelos, trabajar, oye, esa persona que yo estaba cuidando y que ahora con el COVID ha muerto y yo la tenía, ahora descubro que, aunque a veces me hacía la puñeta, pues la llevaba mucho más dentro de lo que pensaba. El duelo del profesional ante las pérdidas todo eso hay que abordarlo. Y otra cosa sobre la que deberemos también, yo creo, tener mucho cuidado en esa mochila personal. Ujú. Cuando nos culpabilizan, Ya, porque ha habido mucha culpabilización sí. hacia el sector. Cuando hemos hecho un trabajo quizá, yo no diría que mejor ni peor, pero al mismo nivel y con muchos menos recursos que el ámbito sanitario. ¿Mm? Dice, aplaudamos al ámbito sanitario, pero aplaudamos al profesional de la intimidad, al profesional de la Ujú. proximidad, al profesional que entra en esos entornos vitales específicos de la persona. Fijaros, habrá que aprender a cuidarse también de esa culpabilización que la sociedad pues, ha hecho también, en cierto modo, a quien no ha recibido casi pues ayudas y además reconocido por decretos, por muchas cosas, pero realmente hemos vivido estos últimos días grandes reconocimientos de que han habido cosas que no se han hecho bien desde las políticas, esa situación estructural de 10 años de la que se habla, ¿no? Es decir, los grandes olvidados, ¿no? Pero que son los que no, los que están ahora más en fiscalías. Fíjate que ahí también habrá que aprender a cuidarse. Sí. Volviendo a lo que comentabas de dejarse espacio a uno mismo para decirse qué es lo que hemos aprendido del COVID o no necesariamente del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos en la Lo que atención directa? aprendemos a diario, yo creo que eso debemos de hacerlo siempre. Hmm. Claro, yo creo que este dejar espacio, dejarse espacio a uno mismo es súper, súper importante, pero aflora cuando aflora, me refiero, ¿no? Es decir, no podemos categorizarlo desde la coordinación o desde la gestión en un, por ejemplo, pues todos los viernes voy a dedicar a dar espacio a los profesionales de atención directa y hablar con ellos sobre lo que quieran hablar. No, porque quizás el viernes no es el día en el que les aflore la necesidad de hablar sobre determinado tema. Entonces yo creo que las personas que coordinamos o que gestionamos tenemos que estar siempre disponibles para eso, siempre, en cualquier Sí, momento. y pensar herramientas. Yo creo que la idea, en cierto modo, es pensar herramientas. Es decir, yo creo que de vez en cuando es importante poder hacer un mapa de talento del equipo, ¿no? De vez en cuando. Y plantearse, pues por ejemplo, si de vez en cuando podemos encontrar a las personas en ese sentido y que se puedan decir, oye, ¿en qué admiro al otro profesional? Ah, ¿En qué admiro que me gustaría aprender de él? Nos llevaremos sorpresas, porque a veces es que a mí me gusta de ti que tienes esa tranquilidad que ya me gustaría tener. ¿Cómo te lo haces? ¿No? Yo transmito eso. Es decir, yo creo que debemos empezar a buscar formas más sistematizadas de cuidar de vez en cuando, sin forzar, pero de no haber ningún espacio, a generar espacios donde eso sea posible. Yo creo que son como una especie quizá de grupos de ayuda mutua profesionales, es decir, Ujú. que no tienen ni por qué ser supervisión, no que alguien analice y supervise si esto, sino espacios que permitan también, en ese sentido, ver tú qué estrategia has planteado, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu mapa de trabajo? ¿Cuál es tu mapa de organización interna ante esto? Igual como, por ejemplo, yo en residencias y centros de día, y creo que se podría aplicar perfectamente en los SAT, muchas veces hemos trabajado mapas de vida.
donde es el auxiliar el que hace el mapa de vida, ¿no? Y cada auxiliar hace mapa de vida de 5 o 6 usuarios y al final con 5 o 6 usuarios de 20 de 20 auxiliares, pues tienes ahí el mapa de las 100 personas de la residencia hecho, ¿no? Y no es un mapa técnico, es un mapa de, oye, ¿y a ti qué te sirve? ¿No? ¿Y tú cómo abordas? ¿Y qué preferencias crees que tiene esa persona? ¿Qué lleva esta persona en la mochila? ¿Con qué personas de fuera se relaciona más? Oye, pues le hace una ilusión cuando viene Javier, el nieto, que, que tal. En cambio, con tal otra persona, pues, decir, en cierto modo, ahí podemos encontrar estrategias que nos permiten mapificar lo más cotidiano de la persona, de la relación en ese sentido. Yo creo que eso en el SAT es básico. Quien Estás conoce mejor el mapa de vida de cada persona, yo creo, ya te lo enviaré por si crees que puede ser una herramienta interesante, muy sencilla, no debe quitar más que, 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 que un ratillo de decir, bueno, esta persona, ¿qué preferencias tiene? ¿Y qué hábitos tiene? ¿Y cómo reacciona, cómo se comporta cuando? ¿Y quién forma parte de su entorno familiar? ¿Y ese entorno familiar es positivo o es negativo? claro. Es decir, porque ahí al fin y al cabo, ¿qué nos hace? Nos hace una foto de las vulnerabilidades, esa palabra que decías, la vulnerabilidad, ¿no? Sandra, ¿sabes qué me encanta de lo que estamos hablando? De que no estamos solo poniendo la vulnerabilidad en la persona usuaria. Los cuidadores somos personas vulnerables que cuidamos a personas más vulnerables aún, pero somos vulnerables. Y el Sí, hecho de poder reconocer y dar valor a nuestra vulnerabilidad es importantísimo. Y no porque uno sea vulnerable es menos profesional. No, 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 no. yo todo lo hago bien. No, 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 no. Yo me equivoco, me he equivocado en la vida y quiero seguir equivocándome porque si no me equivoco no voy a aprender, no voy a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Correcto, sí, sí, sí. De hecho, yo creo también que reconocer y dar valor a la vulnerabilidad nos puede ayudar con el cuarto eje que dice Evolution, que es trabajar en el marco de la red gerontológica y en cooperación con los demás profesionales. Yo no sé cómo lo habéis podido vivir vosotros este tiempo de COVID. Me sabe mal volver al COVID, ¿no? Pero ahí en la clínica de emergencia hemos tenido la experiencia brutal, buenísima, de una coordinación con la atención primaria. Genial, genial. Es decir, al fin y al cabo, la atención primaria hablaba del ACP desde salud. Y nosotros estamos hablando del ACP desde servicios sociales. Bueno, llega un momento que dices, hemos encontrado los puntos de intersección, los puntos comunes, los puntos importantes de trabajo conjunto en ese sentido, ¿no? Las sinergias. Y hemos visto que estábamos hablando de lo mismo, pero a veces puesto en relación a lo que es la enfermedad, o a veces puesto en relación a lo que es quizá lo más vivencial de la persona. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver, la señora María, por decir cualquier cosa, vive en un domicilio y esa persona pues resulta que tiene hipoacusia, pero luego tiene un aneurismo que le puede haber generado un ictus que tal. Además hace pues unas hiperglucemias que siempre están en niveles y tiene situaciones pues de infecciones de orina,
Y además ahora se ha complicado, pues parece ser que con alguna dificultad respiratoria, donde hay crepitantes, etcétera, etcétera, tal. Vale. Podría ser la señora María, pero podría ser cualquiera, ¿no? Y dicen, oye, pero esto desde la atención centrada a la persona en salud hay que conocer lo que tiene cada uno, el diagnóstico. Vale, perfecto. Cuando tú dices, bueno, es que la señora María nació en Jaén, vivió en Burgos, y si tú le hablas del Papamoscas, que está en la Catedral de Burgos, pues tal. Y además, su hija, pues mira que es puñetera, porque cada vez que entramos en su domicilio nos está vigilando ahí constantemente como si fuera un policía a ver si hacemos todo aquello que... Y al final casi nos molesta más la hija que la madre. ¿Eh? Ya me entiendes, ¿no? Cuántas situaciones intento ir a lo práctico, ¿no? Vale, ante el primer acercamiento a la señora María dices, vale, es ACP, es su diagnóstico personalizado, pero tú le das esa información a la trabajadora familiar y dirá, bueno, puede ser cualquiera. En cambio, cuando hablas de esa mujer de Jaén que vivió en Burgos, que el papamoscas tal y que su hija es una pejiguera y que le gustan, qué sé yo, pues no le gusta hacer mandalas, dices, ya es la señora María. Claro. Es decir, como muchas veces con un diagnóstico personalizado técnico no vamos a tener suficiente, sino que, y que hay que entrar ahí, ¿no? Es como, bueno, sí, es que la señora María tiene el síndrome de afasoapraxognosia. Y tú dices, tu padre, Ya, por caso, es la ya, demencia. ya, ya, Afasia, dificultad del lenguaje, apraxia, dificultad del gesto, no motoro, sino de concebirlo. sí. Resumiendo muy mal, agnosia, dificultad de percibir y reconocer y con todo lo que es la memoria, etcétera, etcétera. Oye, pues síndrome de la fasoapraxognosia, vale, ¿entiendes? Ya. Es decir, yo creo que en ese sentido es muy importante entrelazar esas cosas. Por Sí, eso, a mí centrada en no me es suficiente. Creo que debemos buscar centrado sí, 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 sí. desde sus decisiones, desde sus ideas, desde su ética, la ética de la persona. El otro día en una residencia una señora mayor nos decía, a mí cuando vengan mis nietos, mientras no tengamos otra forma, sujétame al sillón. No quiero que vean cómo su yaya va cayendo por el sillón y va resbalando, 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 resbalando. Quiero que me vean erguida. Por lo tanto, cuando vengan mis nietos, ya lo arreglaremos. Ya sé que no queréis poner sujeciones, pero cuando vengan mis nietos, por favor, ponedmela. No quiero que me vean resbalando. Y me ponéis un jersey encima, un pañuelo, etcétera. Llega un momento que dices, pues bueno, me rompes el número 0 de sujeción, pero hasta que no encontremos algo que a ti te haga sentir mejor, mira, Ya, ya, pues ya, 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 ya. ética de la persona. Es decir, nuestra ética profesional, sí, pero ¿dónde está la ética de la persona? La ética de la persona que tenemos delante, que tiene también sus... Madre mía. Habrá Bueno, que pensarlo, todo eso. No sé si os hago pensar. gracias, Kiko. Ya para terminar, porque llevamos casi una hora, ¿eh? Casi una hora. Esto se ha pasado volando, ¿eh? Es que es muy agradable hablar contigo, de verdad. Igualmente. Pues a ver, para terminar, ¿no? Lo que nos has explicado ahora en último momento ha sido, pues bueno, qué es el diagnóstico personalizado técnico que utilizamos normalmente y qué consecuencias puede tener y cómo nos tenemos que centrar desde la ética de la persona, ¿no? Y entrelazarlo de alguna manera. Yo creo que para conseguir eso, en todo caso, para conseguir entrelazar lo que comentas, tenemos que entender qué terminología estamos utilizando y cómo afecta la terminología en todo eso. Ya no hablo de lo que comentabas de apraxias y ataxias y agnosias del síndrome y tal, sino de cómo nos referimos a la persona, por ejemplo. Es decir,
ahora utilizamos el término usuarios, ¿no? O el término cuidador o otros términos. Pero quizás tenemos que aprender un poquito de evolución en ese aspecto y de Francia y entender que las personas son algo más que usuarios, son personas que se benefician son beneficiarios, son personas beneficiarias. Y los cuidadores, pues no son meramente cuidadores, son personas que ayudan, que empoderan, que auxilian la vida, lo que comentábamos en uno de los artículos últimos que publicamos en Dignetic. Y esto también lo dice en Claudie Coulac, que es emprendedora y es una señora francesa especializada también en nuestro sector y es directora de la Compagnie des Aidants, la compañía de los ayudantes en Francia. Dice mucho que la terminología es muy importante. Y el señor Alan de Evolution, en la última conferencia que hicieron en Créteil, cerca de París, pues es que estuvo como 2 horas hablando de lo importante que es la terminología. En ese aspecto creo que tenemos que prosperar mucho y ya con o sin COVID, la terminología es algo que nos va a ayudar a acompañar en el SAT. Es mi humilde opinión, ¿eh? No sé qué opinas. Y yo creo mucho en la terminología y tú sabes que yo juego muy mucho con las palabras, es decir, porque en ese sentido creo que y a veces las palabras nos hacen pensar, pero dan forma a nuestro trabajo. Para mí el primer reto que debemos hacer es no hablar tanto de nosotros y ellos, no hablar de nosotros y los otros. Nosotros somos los cuidadores, ellos son los usuarios, ¿no? Habrá que buscar un plural, lo que es el plural majestático, es decir, un plural inclusivo. Oye, María, verás, mañana lo haremos mejor. Es diferente que decir, ya verás, mañana lo vas a hacer mejor. Ya verás, mañana nos va a salir mejor. ¡Oh, qué bien! En una residencia. ¡Oh, Jaime! ¿Vuelves a ir otra vez lleno de hasta el cuello? ¿Te has vuelto a caer? Ya. Fijaros, ¿yo qué prefiero? El mañana nos saldrá mejor que hasta entre profesionales. Es que mira lo que has hecho. ¿De quién es María hoy? ¿De quién es María hoy? Eh, eh, bueno, ¿de quién es? Seguramente pues que es de su madre. Su madre es quien la hizo, quien ha hecho a tal, ¿no? Es decir, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Quién se ha dejado? ¿Qué pretendemos con eso? ¿Buscar culpables? Solucionemos primero el problema, ¿no? Claro. Bueno, y luego como equipo podemos plantearnos, ¿y cómo podemos hacerlo mejor mañana? Oye, a ti te ha ocurrido esto, ¿no? Vigila. No quiere decir que no vayamos a la responsabilidad individual, evidentemente que sí, pero yo creo que si tenemos cohesión y conciencia de equipo, podemos trabajarlo ahí desde un lenguaje más inclusivo. Primera cosa en ese sentido. Fíjate que yo cuando me jubile seguramente pues acabaré la tesis y la tesis está un poco sobre el lenguaje que utilizamos. Yo me he leído muchos artículos sobre capacidad y discapacidad. De cada 10 veces que aparece esas dos palabras, 7 son palabra discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando desde un modelo de discapacidad aún. Estamos hablando más de discapacidades que de capacidades. Ya. De las 3 que quedan, una va acompañada con falta de, es decir, que ya estamos con 8-2, ¿entiendes? Es decir, yo creo que es muy importante el cómo hablamos y cómo decimos las cosas. Y fíjate, una cosa es cómo hablamos con el usuario, y no beneficiario, como queramos decirle, pero usuario a mí tampoco me molesta demasiado. ¿Por qué? Porque usuario es quien hace uso responsable. Por lo tanto, ¿quién tiene en ese sentido la responsabilidad de hacer uso de? Yo uso tal cosa, soy un usuario. ¿No? Cliente ya no me gusta tanto. Beneficiario, evidentemente. Cuidador, yo diría que somos acompañantes. Somos acompañantes de vida. Entre comillas.
Acompañamos en el sentimiento, en vida. No el te acompaño en el sentimiento que nos viene a la mente. Un trabajador de atención domiciliaria, ¿qué hace sino acompañar en lo que siente a la persona que está cuidando? Claro. ¿Eh? Es un acompañante de sentimientos en vida, ¿eh? Con el permiso de los psicólogos, ¿de acuerdo? Pero creo que es muy importante. Fíjate la importancia del lenguaje. La importancia del lenguaje es básica. Un lenguaje será el lenguaje con la persona atendida, beneficiaria o usuaria, como queramos llamarle. Acabo persona. ¿No? Pero diciendo solo persona, no, todos somos personas, evidentemente. Habrá que bautizarla de alguna forma. Claro. La persona, su lenguaje, el lenguaje cercano, que además habláis muchos idiomas. Muchos idiomas. Cada vez que entráis en un domicilio, habláis un idioma diferente. Sí. Es así de claro. Y traducís vuestro lenguaje al idioma de esa, o a ese dialecto, si queremos llamarle así. Da igual, ¿no? Pero os adaptáis al lenguaje de la persona, ¿vale? Eso es para mí importante. Pero luego está vuestro lenguaje, o nuestro lenguaje técnico entre profesionales. Hablamos desde... Y luego estará el lenguaje de coordinación pues, con la propia empresa o la propia... que no es el mismo que está entre las profesionales. Y luego estará el lenguaje de esa organización con la administración. Y luego aún hay un lenguaje que es el lenguaje de la sociedad. Imagínate, una misma cosa acaba teniendo 5 lenguajes diferentes que nos pide que un proyecto lo traduzcamos en 5 lenguajes diferentes. Así de claro, ¿no? Así de claro. Pero ¿cuál es el lenguaje con el que debemos acercarnos a la persona? ¿Cuál es el lenguaje con el que debemos acercarnos entre nosotros mismos para acompañar más que intervenir? Claro. Es muy importante lo que dices del lenguaje. A mí me gusta mucho hacer un poco, vaciar o buscar un poco la etimología de las palabras. Acompañar. ¿Qué quiere decir acompañar? Acompañar viene del latín companiare. Y companiare es compartir el pan con quien tienes más cerca de ti. Companiare. Viene de ahí. Con quien compartes casi lo más íntimo. Estamos Madre trabajando mía. en su espacio de intimidad. Igual como la palabra generosidad. ¿Qué es generosidad? Oye, pues generosidad puede ser un acto amoroso, sí. Das cosas, ¿no? Muy bien, generosidad. Alguien me lo definía así, dice, es un acto amoroso. Digo, pues me parece muy bien cómo lo defines. Dice, ¿por qué das sin esperar nada a cambio? Digo, sí. Pero la generosidad, fíjate que también es un acto amoroso desde otra perspectiva, porque generosidad viene de la raíz de generar. Generar, engendrar, ¿no? Generar una vida es un acto de generosidad, es un acto amoroso, ¿no? Fíjate la importancia de la generosidad en nuestro trabajo, porque al fin y al cabo, desde el SAT, ¿qué estáis haciendo? Generando oportunidades de vida en personas. Sí. Para mí, una perspectiva de la generosidad. Pongamos ese lenguaje generoso en nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Vale, pues Perdona si soy demasiado filosófico. no, no, Entre no, es filosófico importante y la práctico. filosofía, súper importante, madre mía. Vale, para terminar del todo, voy a hacer un resumen breve de las palabras que hemos ido diciendo y que han ido aflorando a medida que te he ido preguntando. Palabras que sobre todo has dicho tú, ¿vale? Y en todo caso, todo esto que hemos hablado se va a convertir en un artículo o en varios artículos porque ha salido mucha información muy buena y lo vais a tener accesible todo el mundo, o sea que no os preocupéis de nada, ¿vale? Las palabras que han ido saliendo
son gestores de mochilas vitales, plural inclusivo, responsabilidad individual, cohesión y conciencia de equipo, confort físico, autoconocimiento, límites, soledad del profesional, capacidades, atención desde la persona, atención desde la familia, atención desde el profesional, acompañantes de vida. Acompañamos en el sentimiento en vida. Acompañar en lo que siente la persona. Idioma del domicilio o dialecto del domicilio, o quizás ya lo bautizaremos de otra manera, no se sabe. Nos adaptamos al lenguaje de la persona. Acompañar más que intervenir. Trabajamos en el espacio de intimidad, generosidad. Generamos oportunidades de vida en las personas. Eso es un resumen. Has dicho muchas más palabras con mucho valor, pero las he resumido. ¿Vale? No, pero bueno, eso es fruto de hablar con gente interesante. Es decir, que como de poder mantener charlas en ese sentido desde nuestras profesiones, pero también yo creo que desde nuestra visión más vital y de convencimiento desde las actitudes, creo yo, ¿no? Que en ese sentido, fijaros, todo lo que hagamos lo podemos convertir en buena práctica si lo trabajamos desde actitudes. Si no hay actitudes, las buenas prácticas se convierten en protocolos que quedan dentro de cajones de armarios. Sí, y al final para conseguir estas actitudes yo creo que, o lo que yo necesito hacer y lo que creo que necesitamos mucha gente es ir más a los domicilios, ir más voluntariamente o como sea, pero a los domicilios a estar acompañando a las personas que acompañan, a acompañar mejor. Muy bien, me parece perfecto. Pues muchas gracias, Kiko, por todo. El ejercicio que has dicho de con COVID o sin COVID, yo lo voy a hacer. El ejercicio que comentabas de escribir, qué hemos hecho bien, qué es lo más mejorable, en qué nos hemos equivocado, qué nos ha dado de positivo, de negativo, todo esto. Yo no lo había hecho, no me lo había planteado, simplemente he vivido el COVID y ahora estoy volviendo a la supuesta normalidad que dicen, pero no he hecho el ejercicio y me va a ir bien hacerlo. Cuidado, eso hay que hacerlo queriéndose uno a uno mismo. No busquéis el hecho de, me sale en catalán, el retret, el reproche hacia uno mismo. Bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia? Puedo mejorarla, puedo cambiarla. No reprochéis, por favor. Busquemos en el sentido de qué podemos aprender, porque si nos quedamos al final con el reproche, no, hay que mirar hacia adelante y aprender a aprender. Aprender a aprender, sí, 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 sí. I tant. Muy bien. Pues moltes gràcies, Kiko.